Lanzar este tipo de productos usualmente resultará en menores ventas en todo el mundo. Alguien pudiera sugerir que otro producto duradero como el automóvil es más globalizable. Ciertamente, muchos aspectos de un automóvil pueden serlo, pues cada vez un mayor número de funciones son exigidas por todos los consumidores a nivel mundial. Sin embargo, aún un producto como el automóvil tiene orientaciones diversas de valor cultural. En culturas de organización social más colectiva como las de Asia y América Latina, el automóvil representa en sí un ambiente de convivencia, frecuentemente como una extensión de la oficina y el hogar. En contraste, al caso de Estados Unidos, especialmente en el sur de California, el automóvil es un espacio de ambiente personal en el que el conductor puede escaparse de la presencia de los demás, puede ser independiente y aventurarse donde él en individual siente necesidad de ir y donde él puede escuchar sus propias selecciones de música en cassette o disco compacto, hablar por su teléfono celular o tomar su café comprado en Starbucks. Aunque este conocido producto en sí pudiera no requerir cambios de diseño de país a país, su posicionamiento comercial a través de estrategias de mercado y de promoción sí tendrán que adaptarse a la realidad local cada vez más. A la mitad del espectro, entre los productos más localizados y los muy globalizados, encontramos aquellas categorías de productos y servicios que se ubican entre las estrategias de tipo global y las de tipo localizadas. En años recientes, estos productos han comenzado a borrar muchas de las líneas tradicionales entre estrategias de mercados interiores. Productos tales como las computadoras, las máquinas de fax y los servicios tales como Federal Express y el Internet gradualmente han venido invadiendo nuestros hogares, borrando también las diferencias entre ciertos productos de consumo comercial y de consumo doméstico. Estas categorías de productos es una combinación de los del tipo altamente maquillados y los de alta tecnología. Generalmente requieren algo de estandarización, de tal manera que puedan fácilmente conectarse o interactuar uno con el otro en cualquier parte del mundo. Estos productos, diseñados como sistemas integrados eficientes, generalmente son llevados a nuevos mercados gracias a la demanda generada por viajeros de negocios y turistas que exigen comodidades estandarizadas en oficinas de negocios y en hoteles por todo el mundo. En cierta manera, esta categoría de productos es la más fácil para desarrollarle una estrategia de mercado, puesto que son transferibles a nivel global y aceptados también por los mercados locales. Sin embargo, en cierta manera, también estos son los más difíciles de comercializar en la práctica porque abarcan no solo el uso de productos altamente maquillados que requieren fuerte adaptación local, sino también el uso de productos de alta tecnología más estandarizados globalmente. Un repartidor de paquetería internacional de la empresa UPS necesita adaptarse a los horarios, tiempos y estilos de cortesía en España y a la vez asegurar que los paquetes se enlacen al eficiente sistema global de distribución que maneja esa organización. Existen dos categorías de productos industriales: máquinas y herramientas y materias primas e insumos básicos. Ambas son generalmente más susceptibles a la globalización que los productos de consumo comercial. Por razón de su necesidad de incorporarse a un sistema estandarizado de producción, tienen naturalmente que ser más uniformes. Además, puesto que la mayoría de estos productos no son de propiedad personal, tienden a ser lo más globales de todos los productos. En una estrategia de comercialización para estos, solo se necesitan realizar algunos cambios de diseño, aunque se deben adoptar las estrategias personales de ventas a cada cultura. Este último componente deberá siempre ser diseñado a la medida para cada mercado. Por ejemplo, si estuviera uno vendiendo acero a México, Estados Unidos o Malasia, tanto el producto mismo como su precio y la estrategia de distribución deberán ser similares. Esta industria pesada es verdaderamente una industria global en producción y distribución, por lo que solo se hace necesario la adaptación local en las actividades de intercambio entre compradores y vendedores del producto. Por ejemplo, en la preparación de una reunión de negociación, de una llamada telefónica de ventas o hasta de una carta o solicitud de información, ambas partes pudieran tener diferentes expectativas y estilos de negocios por sus contrastes culturales. Mientras que los latinoamericanos pudieran ser muy cálidos y amigables, compartiendo antes que nada anécdotas sobre su cultura y familia, el empresario alemán o suizo pudiera preferir obviar estas cordialidades y entrar directamente a la sustancia de la negociación. En estas transacciones de productos industriales, la globalización ayuda a hacerlos muy eficientes, pues no se tiene que lidiar con ligas culturales del producto en cada mercado. El acero no es un producto con el que hemos estado familiarizados desde nuestra niñez, ni es algo que un individuo en lo personal lo vaya a adquirir. Los únicos ajustes que debemos hacer serán en los estilos de organización, de venta y de administración, como nos lo ilustrará a continuación el señor Barr de Solar Turbines. Muchas gracias. Gracias, doctora Olson.
Pasamos ahora a la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Les rogamos que hagan una sola pregunta en cada llamada y que sea breve. Pueden llamar directamente al estudio, a los teléfonos o al fax que aparecen ahora en su pantalla. Les recordamos alejar el teléfono del receptor de televisión al hacer sus preguntas para evitar interferencia. Vamos a la primera pregunta. Nos llega desde Caracas, Venezuela. La formulan en la Universidad Central de Venezuela. Adelante. Venezuela, ¿lo escuchamos? Aún no estamos listos. ¿Puede, Bueno. por favor, pasar la pregunta a otro país, por favor? Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a formular una pregunta que nos llegó vía fax. Viene de Cuernavaca y dice, ¿qué es lo primero que una empresa debe hacer para lograr un nivel de clase mundial? Doctor Olson. Dr. Olson, creo que lo más importante es que realmente tengamos un producto de calidad. Si tenemos un muy buen producto con un gran desempeño, entonces por supuesto vamos a tener una gran demanda porque la gente realmente va a querer adquirir ese producto. Así que lo que hay que tener es un muy buen producto y luego de ahí trabajar en la estrategia de mercado. Creo que eso es también cierto. En algunos casos, algunos de sus productos pueden ser tal vez un producto de monopolio y tal vez en algunos casos pensarán que tienen un buen producto y en realidad no lo tienen y que se vende porque claro es el único producto disponible en ese lugar. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa que es un buen producto o un producto de alta calidad porque puede no serlo en otro mercado de mayores estándares. Muchísimas gracias y ahora nos vamos a Brasil, en donde la siguiente pregunta es formulada por KTV Comunicaciones de Río de Janeiro. Escuchemos. Brasil. Bueno, parece que no están listos todavía nuestros participantes. Brasil. Vamos a Perú a ver si nos escuchan de Lima. Adelante, Perú. Adelante, Perú. Sí, tenemos una primera pregunta. La escuchamos. Y ella es la siguiente. ¿Por qué en nuestros países necesitamos una organización de clase mundial si el acceso al mercado global nos está vedado por tantas otras consideraciones? Creo que el motivo principal es que francamente si ustedes no entran al mercado global, entonces ellos van a venir a usted y ellos van a comer su almuerzo en su propio patio. Si ustedes no llegan al nivel de clase mundial que se requiere, Lois acaba de decir que básicamente muchas organizaciones realizan lo que se llama la localización global, que quiere decir que ustedes pueden tener un producto muy satisfactorio en su mercado, pero puede entrar a su mercado próximamente una empresa multinacional y llevársele lo que es de ustedes, incursionar en su propio mercado. Bueno, y ustedes tienen que estar listos, aun cuando no tengan acceso en este instante, ustedes tienen que darse cuenta de que la competencia de otros mercados va a entrar en el suyo y ustedes tienen que estar listos y preparados para poder ustedes también tener esa misma ofensiva y entrar a los otros mercados. Muchas gracias. Continuamos ahora saludando a Tepic Nayarit, de donde viene la siguiente pregunta. Gracias por su participación, lo escuchamos. Sí, buenos días. Desde Tepic Nayarit les mandamos un saludo. Una pregunta para el doctor David Chedrum. Se dice y se afirma que el cambio crea su propia resistencia. ¿Cómo aprovechar esta fuerza impulsora para convencer a los individuos que su resistencia al cambio es un hecho positivo y al mismo tiempo es un evento que dispara la incorporación del individuo a un sistema eficiente en la búsqueda de la calidad? En la medida de lo posible es necesario animar y alentar y promover la cooperación entre las gentes
para que no se resistan a lo que ustedes están tratando de lograr. Ellos deben sentirse parte de esta organización que está cambiando. Sin este elemento, si usted los abruma con la resistencia o ellos se vuelven amargados y entonces no se interesan en la visión de la organización. Esto tiene que ver con la educación, persuasión, convencerlos de que los riesgos o los peligros o las amenazas a las que se enfrenta la organización no es algo aislado y que ellos deben colaborar para lograr superar estas condiciones y llegar a las metas. Muy bien, vamos a intentar regresar a Brasil. La pregunta la formulan desde KTV Comunicaciones, Río de Janeiro. Buenos días. Buenos días. Al profesor Chodron, me gustaría saber en general cuáles son las diferencias más importantes en la forma del posicionamiento mercadológico de los productos antes y después de la globalización. ¿Sabe qué? Creo que la doctora Olsen tal vez esté mejor equipada para responder esa pregunta. Bueno, cuando uno está trabajando en su ambiente doméstico, usted conoce el lugar, el mercado, y aun cuando no es fácil ser un mercado técnico, es mucho más fácil hacerlo que en el ambiente global. Así que por lo general uno se centra y se enfoca en el consumidor propio. Cuando uno tiene que posicionarse después de haber entrado ya al ambiente global, entonces hay que plantearse la pregunta, ¿quién más está en ese otro mercado que no está en mi mercado interno? ¿Cómo perciben ellos el mercado? ¿Cómo? La diferencia después de esto es que entonces uno tiene un panorama mucho más amplio de la situación. Y me gustaría agregar que a veces cuando uno se posiciona en el mercado global, uno aprende muchísimo. Y entonces uno puede trasladar esto, transferirlo a la parte interna, en su casa, en su propio negocio, en su propio país. Y a veces conviene este ambiente externo porque ahí uno se foguea. Y creo también que uno tiene que darse cuenta de que cuando uno empieza a entrar en el mercado global, los sistemas que uno tiene en casa, que funcionan muy bien a nivel interno, pueden no bastar en ningún caso para el mercado global. Puede ser que uno no tenga la capacidad, puede ser que no tenga un sistema de gerencia, de administración adecuado o un sistema de información para entrar a nivel global. Así que es necesario evaluar inteligentemente cuáles son los sistemas que uno tiene antes de entrar al mercado global para no dar traspiés cuando uno está allá afuera en el mundo global. Nos vamos ahora a México, Distrito Federal. La participación viene de la Universidad Nacional de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muy buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Podrá decirse que el problema de la estandarización de los productos es temporal, puesto que los niños y jóvenes a través de comunicación están adquiriendo gustos homogéneos? Supongo que esa pregunta es para mí. Es muy interesante este fenómeno. La gente va a usar el mismo producto. Efectivamente, los adolescentes los van a ver en televisión, van a comer una hamburguesa en McDonald's, tomarán una Coca-Cola y se fumarán un Marlboro, pero lo importante es que el por qué lo hacemos varía, y por eso ahí está la importancia de la estrategia y el posicionamiento en el mercado. No, a lo mejor el uno no lo fuma porque es un Marlboro, porque le gusta el sabor, sino que a lo mejor si usted está en China o en Brasil, tal vez lo está fumando porque es un cigarrillo extranjero. Así que lo que parece ser una normalización o estandarización, la motivación detrás es muchas veces distinta, y eso es lo que hay que entender, qué es lo que se oculta. Y eso es lo que lo hace tan misterioso, tan esotérico y tan interesante. Es un reto porque uno aprende a comercializar y a posicionarse de una forma distinta. Vamos ahora a León, Guanajuato. La pregunta la formulan del Instituto Tecnológico León. Escuchamos. Sí. ¿Cómo lograr que en el mercado de economía mundial algunos gobiernos poderosos utilizan algunos mecanismos de proteccionismo hacia sus productores, como es el embargo? Y esto obviamente perjudica a los países pequeños. ¿Cómo evitar esto en una economía de mercado mundial?
Bueno, eso nos da la historia de cómo tratamos de introducir los productos americanos en el Japón, ¿verdad? Esto es un caso muy difícil, ¿verdad? En muchos casos, creo que se necesita muchísima comprensión y entendimiento acerca de las tarifas, los obstáculos, y hay que conocer cuáles son las palancas, cómo funciona la burocracia, y por supuesto hay que ser muy perseverante, ¿verdad?, para poder entrar en esos mercados. Usted también lo hace, ¿verdad?, en la realidad. Yo creo que lo que hay que hacer es interesante entender por qué se realiza un bloqueo comercial, un embargo. Y hay varias formas de entenderlo. No es una medida ni una regla estándar en cuanto a la apertura de los mercados, el utilizar esta herramienta de embargo o de bloqueo comercial, ¿verdad? Pero si hablamos del mercado libre o comercio libre a nivel global, esperamos que cada vez haya menos bloqueos comerciales, menos embargos. Saludamos ahora a Panamá, un saludo muy cordial para todos nuestros participantes. La pregunta la formulan de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Panamá. Sí, muy buenos días. Dentro de este concepto de globalización, ¿cómo afecta la estandarización en precios, la estrategia de finanzas? Si puede ilustrarlo. Sí, no lo sé. Yo creo que me gustaría agregar que ese es un campo en el que si uno trata de estandarizar y tener un precio más o menos uniforme, probablemente entre todos los elementos que componen la estrategia de mercadotecnia, es lo más difícil de estandarizar. Incluso si uno trata de mantener la misma imagen, el costo de llevar ese producto, el costo de la financiación, es casi imposible hacerlo. Debido a esto, una de las cosas que hay que tener presente es que el mercado puede no estar listo para tener el mismo precio en cada parte del mundo. Obviamente, las necesidades de los distintos mercados van a variar de un lugar a otro y hay que tener presente que es posible, esta es una estrategia muy japonesa, por ejemplo, puede ser necesario entrar a un precio muy bajo, con un margen de ganancia muy bajo, es una estrategia japonesa, y tener la paciencia de irse ganando ese mercado, irlo construyendo. Así que habrá mercados que inmediatamente no serán rentables o que no nos van a rendir mucho dinero en ganancias, pero en cambio se va estableciendo una relación a largo plazo que nos va a permitir luego ganar y entrar a otro mercado. Así que la estandarización de precios no necesariamente es el objetivo principal. En lo que se refiere al capital, hay que recordar que también el capital también fluye a través de las fronteras. A pesar de lo importante que son los bancos japoneses en cuanto a recursos económicos, hay proyectos que requieren financiación y hay muchas empresas americanas que han tenido mucho éxito y lo que ellas han hecho es que han logrado entrar con un plan de capitalización y de mercadotecnia importante. Por ejemplo, han podido poner inversiones en dólares en Japón o han podido vender en otras partes del mundo inversiones en yenes. Así que muchas veces no hay que lograr tener un capital local para lograr esto. Hay muchas herramientas financieras, como por ejemplo Morgan Stanley y otras empresas, que realmente pueden operar a nivel global y pueden ayudarlos a ganar esto. Por ejemplo, también hay que tomar en cuenta las fluctuaciones de moneda, de las divisas, y una vez que uno entra en este mercado global, pues hay que tomar en cuenta todos estos factores. Y de Panamá nos vamos ahora al bello Puerto Vallarta, en Jalisco, México, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos. Gracias. Hablo del Hotel Cristal Puerto Vallarta, en México. Nosotros, como empresa hotelera, contamos con un equipo de trabajo sumamente eficiente. Sin embargo, deseamos saber cuáles consideran que puedan ser los medios y herramientas más eficientes para conocer la idiosincrasia de nuestros visitantes a nivel mundial y poder globalizar nuestros productos de servicio. Muchas gracias por su pregunta. Esto es muy difícil, ¿verdad? En la rama de hoteles y servicios es muy difícil porque hay gente que viene de todas partes del mundo, ¿verdad? Así uno puede estudiar muchas cosas de estas culturas, pero en realidad lo mejor sería aprovechar a la gente que viene, entrevistarlos, aprender de ellos en vivo y en directo, obtener la mayor información que puedan ellos entregar
y explicar que ustedes están interesados en conocer más de su cultura porque ellos son sus clientes. Quisiera agregar también que esto es muy eficaz si ustedes pueden contratar gente de los países de los cuales provienen muchos de sus turistas, muchos de sus visitantes. Habiendo trabajado con ustedes, bueno, entonces ustedes, si traen gente de esos países, les va a servir. Este es un comportamiento bastante común que tenemos en la industria de los hoteles y restaurantes en Estados Unidos. La tendencia es que los empleados ahora ya no solamente tienen el nombre en su escarapela, sino el país de donde son. Y si son, por supuesto, de Estados Unidos, se indica de qué estado. Y de esa manera, el huésped, el pasajero, se va a sentir en casa y se va a sentir afín a las personas y se van a dar cuenta que esta es una firma, una compañía internacional que les da la bienvenida y parece ser una excelente técnica. Y de México vamos a Paraguay. La siguiente pregunta es formulada desde la organización Diosmel en Asunción del Paraguay. Escuchamos. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. La consulta es la siguiente. ¿Cuáles son los cambios organizacionales o ajustes más importantes que deben hacer para transformar una empresa que compite localmente a otra que compite internacionalmente? Gracias. Creo que lo más difícil es convencer a la administración que tienen que cambiar un poco su punto de vista, su perspectiva. Si uno puede superar esto, entonces no le voy a decir que va a ser fácil, pero por lo menos han ya superado la primera barrera. El asunto ya no es de pensar a nivel local, no hay que pensar en forma local, sino ver la perspectiva mayor y darse cuenta de qué es lo que hay que lograr y hacer los cambios para poder llegar a ese punto para que ese desempeño a nivel global funcione. Se describió alguna vez como el esqueleto, la carne y el alma de la organización. Uno puede cambiar la estructura, como que es lo que decía el doctor Chaudron y lo que hablará el señor Barr. Uno puede cambiar la carne, pero si uno no cambia el alma de la organización, no puede ocurrir. Primero hay que cambiar el espíritu, la gente tiene que querer hacerlo. Y eso no es lo más fácil de hacer, eso de convencer a la gente, pero una vez que ya se entienden de qué se trata, les encanta, se contagian de ese entusiasmo. Difícil es entonces pararlo. Yo quisiera decir que me parece a mí que el liderazgo, la administración debe tener la visión para poder llegar a un ambiente mundial, global. Y si ellos no tienen esa visión, entonces, si no pueden mantener el progreso y la dirección para hacer las cosas a nivel internacional, entonces no se va a lograr nada. Y de Paraguay, vía satélite, regresamos a México. Esta vez estamos en Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidos. Sí, buenos días. Son dos preguntas muy sencillas, muy básicas. Hablamos de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Colegio de Administradores. ¿Qué papel jugarán las franquicias en el mercado global? ¿Cuál es la tendencia en este formato de negocios? Y una segunda pregunta, estudiantes de la universidad llevan a cabo proyectos empresariales que se llama Emprendedor. ¿Cómo pueden dar a conocer sus productos en el mercado global? Gracias. No entiendo muy bien la segunda parte. A ver, voy a empezar por contestar la segunda, porque la primera no la recuerdo. Bueno, la forma más fácil es ponerlo en el Internet. Los planes de negocios y los proyectos estos lo pueden poner en la Internet y pueden ustedes tener una presencia mundial, global, inmediata a través de la Internet, porque hay muchísimos grupos que se asocian. Hay listas de servidores, gente de grupos afines, pueden crearse una página electrónica, página de presentación en la Internet, y eso les va a dar inmediato acceso al mercado global. Sí, mis estudiantes aquí de esta universidad también hacen planes de mercadotecnia, estudios, seleccionan un proyecto, un mercado, un producto, y yo les digo, miren, elijan uno que ustedes realmente quisieran implementar. Y muchos de los estudiantes que han
hecho estos proyectos realmente terminan trabajando. Por ejemplo, uno trabajó en un proyecto de café en Starbucks y ella presentó un plan de negocios, se presentó en Singapur allá y inmediatamente la contrataron en su país de origen. Así que como ustedes pueden ver, que si los estudiantes pueden hacer sus planes de negocios y sus proyectos, este es una técnica, un talento muy fantástico que la gente tiene que conocer. Una forma de hacerlo llegar públicamente es a través de la internet, sino que a veces hay otros que le toman las ideas, plagian y no le dan a usted el mérito. Así que ahí lo importante es presentarse directamente al cliente en el país. Ahora damos paso a la participación de la Universidad Tecnológica de Coahuila. La escuchamos. Para la doctora Lois Wigner, para entrar a los mercados internacionales, ¿es necesario el llegar a tener productos estandarizados? Es una. ¿Y cuánto tiempo se requiere para obtener un nivel de clase mundial satisfactorio? Pero es Instituto Tecnológico de Saltillo, ¿eh? Estamos en pantalla con otra institución. Gracias. Lo importante es ver en qué punto se encuentra, desde dónde parte usted. Si ustedes tienen un buen esfuerzo y tienen un buen capital, entonces lo pueden hacer en un plazo de 2 a 3 años. En algunos casos típicos es probable que ustedes ya tengan los sistemas de calidad implementados y entonces esto puede ser un paso sumamente fácil, el de llegar a exportar con los niveles mundiales. A veces este no es el caso, mayoría de las veces no lo es, y es necesario entonces capacitar, y esto por supuesto tiene un costo, igual la adquisición de maquinaria y todo eso para ponerla al nivel del desempeño mundial. Creo que usted tal vez tenga experiencia en esto, ¿verdad? Creo que el asunto del capital puede ser un poco distinto, la situación en este caso varía, porque hay muchas veces hay empresas que tienen niveles similares de calidad, pero hay muchos bienes, muchos productos que vienen de de países en desarrollo, y bueno, y hay también economías que están dispuestas a compensar y el nivel de calidad y el costo. En algunos casos nosotros tenemos que elevar nuestro nivel para que cuando uno tenga la base fuera del país, es necesario que esto llegue a las áreas de mayor calidad. Y el mercado, por supuesto, le va a enseñar a uno, ¿verdad?, acerca del producto que uno está tratando de vender. Saludamos ahora a Ciudad Victoria, Tamaulipas. La pregunta la formulan de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Escuchamos. Sí, buenos días. Quisiéramos saber cómo influyen los nuevos productos en las culturas acostumbradas a un producto de monopolio. Ese es un tema muy delicado. Lo difícil de esto es por la infraestructura de los minoristas, los mayoristas y los distribuidores en general, y por supuesto el gobierno. La parte fácil es la que viene del parte del vendedor, del consumidor, perdón. Lo que hace muy maravillosa esta globalización del mercado mundial es que la gente tiene entonces mayor acceso a una gran variedad de productos y productos de calidad, y cuando el consumidor vota con su moneda, con su bolsillo, ¿verdad? Y entonces las normas de calidad inmediatamente suben, ¿verdad? Porque los productos que son preferidos son los que van a mandar y por lo general son los de calidad. Y como hay una monopolización en el mercado y esta comienza a cambiar, solo se va encajando el ambiente, y es como más o menos un periodo de adolescencia, ¿no?, donde uno está peleando con los padres en el monopolio, ¿verdad?, cuando entra al periodo de globalización, de mundialización. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo, cuando los mercados pequeños no quieren dejar entrar a los grandes gigantes de las otras empresas de telecomunicaciones, British Telecom, AT&T, las Baby Bells, esas compañías, ¿no?, que también van entrando. Escuchemos ahora la participación de Celaya, Guanajuato, Instituto Tecnológico de Celaya. La pregunta es, explicarnos qué estrategia utilizar
para concientizar a los directivos de nuestras empresas de la importancia que reviste la educación y capacitación en esta cultura de globalización? Yo supongo que hacerles ver su propia ignorancia, ¿no? Esa sería una forma. Es muy difícil hacer esto, porque sobre todo cuando cuando los consumidores comienzan a ver que hay muchos productos en el mercado, entonces esto es algo que cae por su propio peso. Bueno, por ejemplo, Chile tenía un mercado muy controlado, con reglas del gobierno muy fuertes, y cuando empezaron a darse cuenta de que si abrían su mercado y todos los beneficios de esto, entonces la economía ha florecido y mucha gente se da cuenta de que tiene que a lo mejor enviar a sus directivos, a sus administradores a Chile para aprender de los chilenos cómo lograron ellos